En este momento se da inicio a la grabación de la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre el material de la clase número 22. De antemano, pues quiero comentarles que esta semana, como bien pues ya lo hemos comentado, es la última semana de nuestro curso de Excel comercial y empresarial, en donde vamos a cerrar viendo el día de hoy funciones de bases de datos que están pendientes. El día viernes habíamos visto la función B de suma. Vamos a mirar otras funciones en el día de hoy. Y vamos a terminar con una pequeña introducción hacia lo que es el concepto y lo que pues es macros para trabajar eso mañana martes y el miércoles. El día jueves vamos a trabajar sobre la combinación de correspondencia como última actividad como tal formal. Y el día viernes vamos a tener un espacio o una sesión pues de dudas, un espacio donde también se dejarán los lineamientos de una actividad final que va a ser como el contraste con la prueba diagnóstica que se realizó al principio para ver el grado de avance entre la primera actividad y la última. De antemano, pues de nuevo solicitarle a que por favor envíen las actividades que están pendientes. He visto que muchos se han puesto al día, no las he calificado todas. La idea es poder yo hacerlo entre esos 3 días para no estar también apresurado sobre la última fecha. Y de nuevo, por favor, envíen las actividades. Recuerden que es parte del compromiso del curso. Y pues bueno, entonces vamos a cerrar el tema hoy de base de datos y hacemos una pequeña introducción a las macros y con eso ya mañana y pasado mañana tratamos de ver las macros. Vamos a verlas de antemano más desde la grabadora de macros porque es más complejo implementar el código, pero desde que entendamos algunas cosas como lo hicimos con la macro de actualizar gráfica podemos hacer pues bastantes cosas interesantes. Entonces bueno, siendo así, pues entonces vamos a trabajar sobre el material del día de hoy. Que tenemos justamente acá. Los invito nuevamente que si escuchan cortes de internet, todo el tema. Con ustedes creo que esta mañana el grupo de la mañana me confirmó y se me cruzó un video, el del 29 subí el del un grupo de por la mañana, mientras que al de ustedes les subí a ustedes les subí el del grupo de la mañana, yo les subí el de ustedes. Entonces, ya ahorita les actualizo el video. ¿Listo? Entonces, por acá, en el archivo que les compartí a ustedes, en ese archivo de la clase 22, esta función acá creo que la tengo como B de contará, pero realmente es B de contar, fue un error de copiar y pegar. Y esa función B de contar empiezo pues por iniciarla con lo siguiente. ¿Recuerdan qué ocurría con la función contar y qué ocurría con la función contará? ¿Sí lo recuerdan? ¿Y cuál era la diferencia entre la función contar y la función contará? Contar solo era para números. Contar solo era para números y contará. También incluía pues cosas diferentes a números, que no fueran espacios en blanco. Correcto. Entonces, miren que las funciones de base de datos nosotros mismos las suman. Esa función B de suma nos hace una suma normal, nos puede hacer una suma con criterios, nos puede hacer una suma con uno o con más criterios. Y pues básicamente yo les decía a ustedes que la sintaxis de todas las funciones de base de datos llevan por el principio BD que corresponde a base de datos y contar que corresponde a lo que va a ser esa función de base de datos. Entonces, si era B de suma es porque va a ser una suma en una base de datos, si es B de contar es porque va a ser un contar en una base de datos. Entonces, por acá tengo que la función B de contar cuenta las celdas que contienen números en un campo, columna
de registros de una lista o base de datos que cumplen ciertas condiciones. La sintaxis para todos es igual, una base de datos, un nombre de campo y unos criterios. Entonces por aquí yo tengo o traigo como analogía los ejercicios que hemos visto con las funciones sumar.si, sumar.si.conjunto, en donde el número de mujeres corresponde como tal en la función contar.si, como es un solo criterio, contar simplemente por donde se encuentra el género femenino. Y notemos lo siguiente, yo les decía a ustedes inicialmente que existía una función contar.si, pero no existía una función contará.si, en donde esa función contar.si nos hacía lo mismo o nos puede hacer una búsqueda tanto por números como por letras. O en otras palabras, se parecía o se adaptaba mejor a una función contará que a un contar, porque el contar va exclusivamente a los números. Y cuando decíamos que íbamos a contar el número de mujeres, utilizamos la función contar.si. Utilizábamos la función contar.si y en la función contar.si le indicábamos primero que todo cuál era el rango de lo que íbamos a buscar. Como íbamos a buscar mujeres, pues utilizábamos como tal, como criterio o bueno, como rango de búsqueda en donde se encontraban los valores del encabezado columna del género. Y la búsqueda se iba a hacer por la F, en la cual nos traía la cantidad de mujeres que habían dentro de ese rango seleccionado. Eso nos daba como resultado un 6. Mientras que en la función B de contar, resulta que como contar es como tal un conteo hacia unos números, y si yo le digo igual B de contar y yo selecciono la base de datos, le digo punto y coma, ¿recuerdan qué hacía o bueno, les pregunto mejor, qué debe hacer la columna, qué debe hacer el criterio nombre de campo? ¿Recuerdan cuál era el criterio nombre de campo de casualidad? Si yo quiero contar número de mujeres, ¿cuál es el campo encabezado o columna que yo debería seleccionar para que me haga el conteo? No deberíamos seleccionar el sexo para que me busque en esa columna o dos, no sé, en la segunda Correcto. columna. Entonces ahí va por lo que empezamos. Primero, seleccionamos la columna de género. Aquí solamente necesitamos seleccionar el encabezado de la columna, o como nos dijo Cristian, podemos colocar dos, porque yo les decía que eso puede funcionar como un buscar B, en el cual la base de datos o toda la matriz tabla que hay ahí va a funcionar como precisamente como una matriz tabla, y yo le puedo decir bajo qué columna voy a hacer la búsqueda. Pues si la columna 1 es nombre, porque ya casi hace la selección, pues la 2 sería la del género. Ahora, resulta que yo le digo por acá punto y coma que los criterios son estos. Pero pregunto, si la función B de contar hace tal cual lo que hace una función contar, ¿ustedes creen que me va a poder contar el número de mujeres? ¿O qué opinan ustedes? Yo digo que no. Cristian dice que no. ¿Alguien dice que sí? Todos que no, ¿cierto? Ok, yo también creo que no. Miren que a pesar de que nos dice que 0, si nosotros nos ponemos a detallar un momento cuántas mujeres hay, 4, 5 y 6. De hecho, la habíamos hecho con la función contar. Si hay 6 mujeres, la función B de contar, ¿por qué no me lo trae? Permítame un momento, por favor. Listo. Entonces, volviendo por acá, bueno, la función B de contar no puede hacer el conteo del número de mujeres
porque contar como tal funciona es para indicar precisamente cuál va a ser, cuál van a ser, para contar precisamente números, perdón. La función b de contar va a servir única y exclusivamente para el campo de números. Si yo le digo, por ejemplo, a la función b de contar que me cuente por el campo de edad, ¿será que me va a generar algún resultado? Pues me contaría todos los números, ¿no? Le contaría todos los números. Pero si yo acá cambio el campo y selecciono la edad y le doy enter, miren que me va a decir que el resultado es 6. Me va a dar el mismo resultado que el contar.sí. ¿Por qué ocurre eso? Porque si yo le doy acá inicialmente que sea la columna, uy no, esa no era, que sea la columna C13, resulta que él va a hacer lo siguiente, él va a buscar aquí por C13 y si no encuentra ningún resultado se detiene, es decir, deja de hacer la búsqueda. ¿Por qué? Porque el campo o el encabezado que yo le estoy diciendo nombre de campo que le asigné fue un encabezado en donde el contenido de la información es texto. Pero si yo le indico acá que la columna es la D13, yo le estoy diciendo que el campo que estoy tomando es la edad. Si bien me está diciendo a mí que la pregunta es el número de mujeres, yo puedo usar B de contar tomando ¿qué? Tomando las edades, porque para usar un contar necesito tomar un campo que contenga edades y al criterio, que es el de género femenino, se lo asigno y él va a operar de la siguiente manera. Yo voy a contar el número de mujeres y sí, lo lógico y lo ideal es que uno se ubique sobre el encabezado del género. Pero si me ubico sobre el encabezado de género, no voy a obtener el resultado porque contar es para números. Por tanto, me ubico en el encabezado de edad. Y ustedes dirán, pero yo no estoy buscando la edad, estoy buscando es el número de mujeres. Resulta que esto, como es una base de datos, en donde esto que está acá es un encabezado o un campo, y lo que alimenta cada campo es el registro. Cada fila se le conoce como registro. Entonces, cuando nosotros le decimos que busque por edad bajo el criterio de género, él va a entender que Juan, M y 20 están relacionados, que Luis, M y 25 están relacionados, que Diana, F y 30 están relacionados. O sea que por más de que yo busco acá y le digo, mire, el criterio es femenino, él me va a decir, yo estoy buscando por acá y este 20, ¿con quién está relacionado? Con una M, entonces no lo considero. Este 25, ¿con quién está relacionado? Con una M, entonces no lo relaciono. Este 30, ¿con quién está relacionado? Con la F. Como el criterio que yo le asigné la F, me cuenta el primero. Y aquí me cuenta el segundo. Y aquí me cuenta el tercero. Aquí el cuarto. Y acá dice, no, esto no lo cuento. Esto no lo cuento. Por aquí me cuenta el quinto. Y por aquí me cuenta el sexto. Y me da el resultado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, señor. Entonces, resulta que la información dentro de cuando utilizo una función de base de datos está relacionada. Pero, pues lo ideal, o sea, la sugerencia también es que sigamos la estructura de la lógica. De decir, bueno, número de mujeres, pues el encabezado que uno debería seleccionar es el de género. Aquí, si bien
Todo está relacionado, como se los decía, como la orden que yo le doy al campo es lo que me permite que la función, valga la redundancia, sirva o no sirva, o bueno, valga la popularidad, sirva o no sirva. En el campo yo tengo que ser minucioso en qué. Si es un contar, tengo que colocar el encabezado que tenga números. Si es un contar A, puedo colocar cualquier encabezado. Ya lo vamos a ver. Este lo voy a dejar acá con el encabezado de C13, pues porque les digo para seguir precisamente la lógica. ¿Por qué seguir la lógica? Porque es que la verdad, en muchas de las cosas cuando tratamos función, sí recuerden que usamos mucha lógica. Y resulta que hay algunas excepciones, pero la mayoría o el 95% de los casos, para nosotros hacer las cosas depende de la lógica. Como por ahí decían que qué pasaba si querían sacar una fecha o algo y ahí estábamos pensando en unas funciones de texto y creo que por ahí, no me acuerdo si fue Sandra o Sandy, dijo, pues la fácil sería abrir una columna y extraerlo con la función celda. Y esa pues es una solución sencilla y no era la más extensa, ni larga, ni complicada y pues era algo sencillo. Entonces aquí podemos utilizar pues mucha lógica también en estas funciones, pero pues ya saben que si no les funciona por ahí es porque están seleccionando un campo que tiene texto. Entonces seleccionan para solucionar el problema un campo numérico. Por aquí dice número de personas que su nombre comienza con la letra G. Para ese caso yo le voy a decir igual B de contar. Selecciono mi base de datos, punto y coma, y le digo en el nombre del campo lo siguiente, pues si yo hablo del número de personas que su nombre comienza con la letra G, uno inmediatamente se refiere al encabezado nombre, porque están hablando del nombre que comience con la letra G. Y le digo punto y coma y selecciono como criterios es que el nombre sea G acá. Y yo le doy enter y ustedes qué creen que ocurra. ¿Será que me lo cuenta o no me cuenta? O sea, ¿será que me llega a esos dos o no me llega a esos dos que encontramos con el contar.sí? No, no va a llegar cero. Va a llegar cero. Va a llegar cero porque como es contar, la función es de contar, él tiene que contar qué es, números. Para solucionar el problema, en vez de tomar el encabezado de 13, seleccione el encabezado de 13. Y le doy enter y ahí sí me dice 2. Porque él está buscando por acá. Dice B de contar. Ah, entonces yo puedo contar solo números. Y me selecciono un encabezado de números. Ah, entonces sí puedo hacer el conteo. ¿De qué criterio? Ah, este número está relacionado con, si estoy hablando de la letra G, cuál es la primera letra de Juan? La J. Entonces ahí no lo cuenta. Y así sucesivamente. Por acá lo cuenta en Gerson y por acá lo cuenta en Geraldine. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Por aquí abajo, número de mujeres mayores a 25 años. Resulta que yo le digo por acá, igual, B de contar, selecciono mi base de datos, punto y coma, el nombre del campo, ya tenemos claro cuál es el nombre del campo, ¿cierto? ¿Qué sería? Edad. Edad, porque es una función contar, entonces escojo el que dice edad. Punto y coma. Los criterios yo ya los tenía por fuera, que eran que el género fuera más femenino, perdón, y la edad fuera mayor a 25. Lo selecciono y le doy enter. Si mi encabezado en lugar de la edad es el género, o sea, C27, 0. Si es el nombre, B27, 0. Y así sucesivamente. Entonces acá lo dejo con D27. Por acá me preguntan, el número de personas que su nombre comienza con la letra G y su edad es menor a 30 años. Entonces, ¿cómo va a operar la función? Pues yo sé que a estas alturas, como ya les decía, como todas funciones de base de datos tienen la misma sintaxis, pues yo sé que abro la función B de contar y me va a pedir la base de datos, que va a ser esto, punto y coma,
El nombre del campo en este caso sería, para que me sirva la función contar, utilizar el campo de edad. Punto y coma. Los criterios van a ser los que ya saqué por acá. Que el nombre empiece por la letra G. Recordemos que el asterisco funciona como comodín, es decir, que empiece por la G y todo lo demás puede ser cualquier cosa, por ejemplo, gato, guerra, Girardot, cosas así. Entonces le doy Enter y miren que el resultado me da igual a la función contar.si.conjunto. La clave como tal está en que el encabezado debe ir de la mano con lo que quiere hacer la función. Si la función es contar, pues buscar un encabezado numérico. Perdón un momento. Mi mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Listo. Acá nuevamente con ustedes. Entonces, esa es la clave, que en el nombre del campo tomemos el campo que nos va a permitir la función. Si es contar, un campo numérico. Si es contar A, podemos escoger cualquiera. Enter. Miramos por acá el resultado. Número de personas que su edad se encuentra entre los 20 y los 30 años. Entonces le voy a decir igual B de contar. Selecciono mi base de datos o la información, rango tabla, el nombre del campo. Como es contar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Permítame un momento. Ya. ¿Pero usted sí puede abrir? Ok, entonces acá de nuevo. Entonces la función B de contar, acá en el nombre del campo tengo que escoger el de la edad. Y los criterios van a ser los que están acá seleccionados. Y le doy Enter. Y eso me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Excúsenme 30 segundos, por favor, qué pena. ¿Dónde está mi mamá? Gracias por su amable espera. Nuevamente acá con ustedes. Entonces, por acá. Eso en la función B de contar. Pasémonos a la hoja de la función B de contará. La función B de contará es un poco más útil que la función B de contar. Ya les voy a mostrar el por qué. Resulta que la función B de contar, como su nombre lo indica, nos cuenta son solamente números. Esos números serán horas, fechas, los números en general, los porcentajes y hasta ahí. Pero B de contará hace todo eso, incluyendo los textos, salvo cuando encuentre celdas en blanco. Por eso B de contará puede hacer todo lo que hace B de contar y hasta más. De hecho, es mejor o más recomendable que usen B de contará porque B de contar no hace todo lo que hace B de contará, pero contará sí hace todo lo que hace B de contar. La estructura básicamente es la misma. Vamos a decirle que es una función de base de datos, llamamos a la función contará y la estructura es esta que ya conocemos. Por aquí yo tengo un ejercicio que es el mismo que teníamos con contar, en el cual nos decía que se debía tomar
Bueno, que queríamos contar el número de mujeres. Que queríamos contar el número de mujeres. Para contar el número de mujeres, utilizábamos la función b de contar. En este caso vamos a usar b de contará. La base de datos va a ser esta información que está acá, punto y coma, y ahora yo sí puedo tomar el nombre del campo en donde está el género. Porque ahí hay texto y contará si me permite contar texto. Y le voy a dar punto y coma. Los criterios van a ser estos que está acá y le voy a dar, algo hice mal. Y le voy a dar, ya, se me fue el rango de más. Enter y ahí me va a dar el resultado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre el b de contar y el b de contará? Supongamos que no vamos a seleccionar la columna del género, que por lógica nosotros diríamos, pues si vamos a contar el número de mujeres, hay que seleccionar ¿qué? El encabezado que contenga las palabras o el identificador que pues relaciona que son mujeres, que en este caso es una F. Pero yo, por ejemplo, puedo seleccionar cualquier otro campo, puedo seleccionar el campo de nombre y le voy a dar enter y va a seguir siendo 6. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos dicho hace un momento. Si yo lo hago, mientras que acá tenía que utilizar b de contar, seleccionando la celda de la edad, porque contar solamente me permitiría contar por edad, y si encuentra en ese encabezado, encuentra números, siendo una función contar, él va a empezar a hacer las relaciones. Si en ese encabezado no encuentra números, no puede hacer las relaciones. Pero en vez de contará, si yo no escojo el género como tal, no pasa nada. O sea, si no escojo el encabezado donde están las mujeres, si no escojo, por ejemplo, el nombre o la edad, no va a pasar nada, porque como contará, él va a mirar abajo y si se encuentra un número o una letra, él va a empezar automáticamente a hacer las relaciones hasta que haga el conteo en donde encuentre los criterios. Es decir, aquí estoy seleccionando como encabezado la celda B13. O sea, él va a empezar a mirar los valores de abajo. Como es un contará, entonces él va a decir, yo sí puedo aplicar esta función acá porque es un contará. Si usara contar no me va a servir porque esto es texto y no número. Y usando contará me dice, acá hay texto. Pero luego va a decir, lo que pasa es que en este texto que estoy mirando no encuentro lo que me están pidiendo, que es una F, que está en el encabezado de género. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él se va a ir a relacionar a el encabezado de género y va a buscar las F y va a hacer ese conteo de las F que nos va a traer ese 6 hasta acá. ¿Es claro lo que acabo de mencionar? ¿O es confuso? Es que cuando se habla de base de datos, hay bases de datos relacionales y no relacionales. En este caso, básicamente Excel casi que funciona como una base de datos relacional. ¿Es claro lo que se acaba de mencionar o se tiene alguna duda? ¿Claro? ¿Todo claro? Listo. Entonces, número de personas que su nombre comienza con la letra G. Yo le voy a decir acá igual b de contará. Base de datos, esta información que está acá, punto y coma. ¿Cuál va a ser el nombre del campo
para yo utilizando la función B de contará para que me cuente las personas que comiencen con la letra G. Por lógica el nombre, pero ¿será que el género y edad también me van a servir con base en lo que dije hace un momento? Sí, también. También, porque igual si se para en género o se para en edad, lo que hay por debajo lo puede acaparar o lo puede acobijar la función contará. Y luego va a empezar a hacer las relaciones que me lleven a los criterios que estoy colocando. Pero de nuevo, por lógica, como nos dijo por ahí Juan Alberto, el nombre. Porque uno debería remitirse a esa lógica, al nombre. Punto y coma, los criterios van a ser estos dos de acá. Y le voy a dar enter y el resultado es exactamente igual. Ahora, por acá, número de mujeres mayores a 25 años. Yo le voy a decir por acá igual BD contará. Selecciono la base de datos, que es el rango tabla que contiene la información. Punto y coma. El nombre del campo, ¿cuál va a ser? Me están diciendo número de mujeres mayores a 25 años. Exacto, puede ser el género, puede ser cualquiera, puede ser el nombre o puede ser la edad. Pero cuando hay más de dos criterios, o sea, como que no es tan claro, acá sabíamos que era el nombre y acá sabíamos que era el género, acá están hablando de género y de edad. Si bien puede ser cualquiera de estos tres, como se los decía, podemos escoger el género o en últimas escoger la edad. O sea, es como mi sugerencia, que escojamos como campo alguno que aparezca dentro del criterio. Si bien, como les digo, si bien con cualquiera de los tres va a funcionar, es para no perder ese sentido de lógica. Entonces vamos a seleccionar el de género, punto y coma. Los criterios son estos que están acá y le voy a dar enter y me va a decir el número de mujeres mayores a 25 años es de 3 utilizando la función B de contará y es de 3 utilizando contar punto sí punto conjunto. Ahora, por acá, número de personas que su nombre comienza con la letra G y su edad es menor a 30 años. Ya sabemos que es B de contará, de hecho pueden usar esa en vez de usar B de contar, porque puede hacer todo lo de B de contar. Seleccionamos esto de acá, punto y coma, el nombre del campo. Yo les sugiero que sea o nombre o edad porque está dentro del criterio, pero ya sabemos que puede ser cualquiera. Empiezo acá con el nombre. De hecho habla el número de personas que es su nombre, casi que el primer criterio, entonces selecciono el nombre, punto y coma, y ese va a ser mi campo, perdón, y los criterios son estos que están acá. Y le doy enter y el resultado es igual. Por acá abajo, número de personas que su edad se encuentra entre 20 y 30 años. Y yo le digo por acá, B de contará. Mi base de datos, punto y coma. Voy a contar son edades entre los 20 y los 30. No tengo de otra más que escoger la de la edad. O puedo escoger el género o el nombre porque estoy usando contará. Si fuera en contar, me toca sí o sí la edad. No puedo escoger ni nombre ni el género. Pero como es B de contará, puedo escoger cualquiera de los tres. Pero por lógica vuelvo y les digo, entonces tomemos la de la edad. Punto y coma. Los criterios son los que están acá definidos y le doy enter y el resultado es el mismo, es igual. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Ahora nos pasamos a la hoja que se llama B de promedio. En la hoja B de promedio, sí, acá sí no coloqué la descripción adecuada, esta no es la descripción. Pero bueno, la función B de promedio pues básicamente saca el promedio de una base de datos. En donde la función se llama B de promedio y la sintaxis es la misma que hemos visto. Y ahora tenemos lo siguiente. Tenemos
Tenemos una base de datos, bueno, tenemos los criterios y tenemos esta información de acá. Nos preguntan sobre el promedio de edades de los hombres. Resulta que promedio, B de promedio es la analogía a promedio.si, promedio.si.conjunto, en donde cuando hablamos de promedio.si.conjunto éramos enfáticos que los promedios solamente se pueden sacar a los números, porque es imposible sacarle un promedio a norte, sur, oeste, sur. O sea, ¿cómo hago para promediar eso? O a masculino, femenino, masculino, femenino. Pero a una edad que es un número sí le puedo sacar un promedio. Entonces aquí va a pasar lo mismo que con B de contar. El encabezado, campo, columna tiene que ser aquel que contenga números. Entonces, bajo ese orden de ideas, si yo le digo igual B de promedio, y yo ya sé que voy a seleccionar mi base de datos porque eso es lo mismo que se hace en todas, ¿cuál sería el nombre del campo a utilizar en la función B de promedio? El de edad, porque solo le puedo tomar el promedio a la edad, no le puedo tomar el promedio de los nombres, ni al género, ni a la zona. Punto y coma, los criterios van a ser los que yo ya coloqué acá y le voy a dar enter. ¿Qué pasa si yo escojo uno diferente al campo de la edad? O sea, escojo por ejemplo el de la zona y le doy enter. Me bota un error de división por cero porque no le puede sacar un promedio. O sea, él no va a encontrar nada y lo va a dividir entre nada, pues ese nada es cero. Entonces como cero y entre cero, pues eso como tal no existe y bota ese error. Eso para el promedio de edades de los hombres. Por acá me dicen promedio de edades de las personas de la zona norte. De nuevo, igual B de promedio. Selecciono la base de datos, punto y coma. El nombre de campo va a ser el de la edad porque es el único de esta base de datos que tiene números. Punto y coma. Los criterios son que sean de la zona norte y le doy enter y el resultado es el mismo. Ahora por acá, promedio de las edades de los hombres de la zona norte. Ya por acá sabemos que la función es igual B de promedio. Selecciono mi base de datos, punto y coma. El nombre del campo es promedio de edades, es el único campo que tiene números. Selecciono ese, punto y coma, y los criterios son estos que están acá. Y le doy enter. Y el resultado es igual. Ahora, por aquí pregunto, ¿recuerdan cuando habíamos hecho el ejercicio del promedio de las edades de las personas de la zona norte y sur? ¿Recuerdan qué había ocurrido con eso? Cuando vimos promedio.si.conjunto. ¿Recuerdan, señor? Dos veces el promedio, ¿no? En la misma... Correcto, tuvimos que hacer 2 veces el promedio y una vez sacábamos el promedio de norte y el promedio de sur, tocaba colocar eso dentro de una función promedio, normal. Esta función de base de datos soluciona ese inconveniente. Es decir, cuando vimos filtros avanzados, yo les decía el viernes también, de hecho, un poco sobre eso, que para colocar 2 criterios que cumplieran la condición y tenía que colocarlos acá, en columnas. Miremoslo acá. Yo acá busco el promedio de las edades de los que sean hombres, o sea, del género femenino y que sean de la zona norte. Cuando yo lo coloco de esta manera, representa un I. Cuando yo lo coloco de esta manera, representa un O. Si bien nos dice que el promedio de las edades de las personas de la zona norte y sur
Si yo le coloco acá zona y acá le coloco sur, va a ocurrir lo que pasa por acá con estas edades. Que me está diciendo, búsqueme las edades mayores iguales a 20 y menores iguales a 30. Pues en números yo sé que mayor o igual a 20 es el 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta menor o igual a 30, o sea, hasta el 30 mismo. Pero si yo lo coloco acá en vez de promedio, acá zona norte y acá zona sur, ¿qué hay entre norte y sur? Lo que hay entre norte y sur es relativo, porque si lo miro en el sentido de las manecillas del reloj, pues ahí habría nororiente, oriente, suroriente y el sur. Pero si lo miro en contra de las manecillas del reloj, sería noroccidente, occidente, suroccidente y sur. O sea, es relativo porque no es como tal, como los números, como las matemáticas en general, que ahí no hay como tal algo relativo como tal, sino que o lo que esté dentro de un campo y dentro del otro. Entonces, para ello, esa I, más que un I, es un O. ¿Por qué es un O? Porque lo que quiere ahí el ejercicio es que cojamos los de la zona norte y sur, los identifiquemos. Aquí identificamos a Juan y a Luis, que son del norte o del sur, a Carmen, que es del sur, a Isabela y Gerson, que son del norte y sur, y a Jacqueline, que son del norte. Y lo que se quiere es que si es del norte o es del sur, cojamos las edades e identifiquemos cuál es el promedio de dichas edades. Ya por acá me dice que es 23,66667, que es lo que está acá con la función promedio. Y en la función b de promedio va a ser lo mismo que hemos venido haciendo. Seleccionamos la base de datos, punto y coma. El nombre del campo, ¿cuál va a ser? Tengo que escoger un campo que contenga números. En este caso, el único es el de la edad. Punto y coma. Gracias a que se coge el de la edad, si bien ahí no están los criterios, pues él se va a relacionar con el resto de encabezados. Los criterios son estos dos de acá, que sean de la zona norte o la zona sur. Y le doy Enter y el resultado es el mismo que el que utilizamos el viernes, hace como una semana cuando vimos promedio.si, en el cual tomábamos un promedio y entre paréntesis sacábamos el promedio de cada una de las zonas. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí es claro para Sí, todos? señor. Para todos, claro, ninguna duda hasta ahí, ¿cierto? Listo. Yo sé que esta pregunta ya se los había hecho, pero no todos me la respondieron. ¿Qué les sigue pareciendo mejor, las versiones .si, .conjunto y .si o las funciones estas de base de datos? La última, profesor. Para mí es muy práctica esas funciones y son catalogadas en un nivel intermedio avanzado, más que todo por la lógica de saber cuál es el campo que tengo que escoger y entender cuál campo va y cuál campo no va, dependiendo de la función. No muchos la conocen, pero miren que es muy sencilla, la estructura es muy sencilla. Ahora me voy a pasar un momento a la hoja que se llama B de min. Y en la hoja B de min, resulta que nosotros vimos la función max y min, pero la vimos sobre un rango como tal. Pero no nos preguntamos qué tal que nos dijeran el mínimo de las edades de los hombres. Si hay un listado de hombres y mujeres, ¿cómo hago para yo extraer cuáles son los hombres? Resulta que sí hay una función .si .conjunto que se llama min. Min.si .conjunto, perdón. No todos la tenemos. ¿Quiénes la tienen? Los que tengan Office 2019, Office 2021,
Office 365 y hasta acá me acuerdo que son esos. Pregunto, ¿quién de ustedes, por favor, busquen en sus Excel quién tiene la función igual min.si.conjunto? Yo no la tengo. Juan Alberto no. Nicolás tampoco. Yo la Jennifer no. tengo. Paola la tienes. Eres la elegida para compartir pantalla. Supuse. Espérame ya. un segundo. O sea que si tienes min.si, tú tienes si.conjunto, ¿cierto? Creo que sí. Una ventana, una cosa. Espérame, qué pena. Dale. Leonardo no la tiene. Aquí está. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, yo sí la puedo ver. La función min. Pero se te borró por lo que lo bajaste. Cambia el arriba. Perdón, a la celda I15. Y 15. Ahí queda si.error @ fórmula text. Colócale texto. Y quítale el arroba. Sí, eso también estaba viendo que tenía la fórmula de min.conjunto. Eso. Y ¿Ya? le das enter. Igual para todos se las compartí ahí. Solamente es que le cambian el fórmula text por fórmula texto. Resulta que miren, puedes abrir el argumento de función, o sea, la cajita que nos... pero ahí no se deja porque tú estás compartiendo una sola pantalla. Una sola ventana, perdón. Pero bueno, ese min.si.conjunto opera como las mismas funciones .si.conjunto. El primer argumento, ese que dice E14 a E23, va a tomar el rango en donde va a encontrar el mínimo. O sea, mejor dicho, el rango donde voy a tomar los números para encontrar el mínimo. En este caso es el rango de las edades. Cuando digo punto y coma, ahí va a entrar el rango de criterios. Y luego va a ir el criterio, que debe ir de la mano con ese rango de criterios. ¿Cuál es ese rango de criterios? C14 a C23, que contiene la orientación de género, en donde yo voy a buscar punto y coma la letra M. Y resulta que eso me va a decir que es 20, tal y como nos lo muestra Paola. Aquí Paola ya resolvió los BDMIN. Gracias, Paola. ¿Ya dejo de compartir? Sí, yo reanudo acá, tranquila. Debes dejar de compartir. Listo. Ya. Listo. Para aquellos que no tenemos min.si.conjunto, nos va a salir esto que dice nombre porque no la va a encontrar. Y la solución es BDMIN. ¿Cómo opera BDMIN? Pues básicamente va a ser igual BDMIN. La base de datos, ¿cuál va a ser? La misma que pues ya venimos como casi mecanizados, el rango donde está la información. Punto y coma. Nombre del campo. ¿Cuál va a ser el nombre del campo? El mínimo y la función BDMIN y BDMAX, cuando se hablan de mínimo y máximo, es el mínimo y máximo pero de los números. Porque yo cómo hago para saber por ejemplo, en norte o sur, mínimo o máximo de norte, sur, este, oeste, no se sabe. Ahí siempre se le aplica también a los números, tanto mínimo como máximo van para los números. Por lo cual voy a seleccionar el campo que contenga números, que es el de edad. Punto y coma. Los criterios, ¿cuál van a ser? Pues que sea el género femenino, que ya están acá. Y le doy enter y el resultado es 20. Ya lo tenía ya Paola, que es igual a la función min.si.conjunto. Si no la tenemos, podemos usar b de min. El mínimo de las edades de las personas de la zona norte sería igual b de min
Selecciono la base de datos, punto y coma. El nombre del campo va a ser el de la edad, porque es el que contiene números. Punto y coma, los criterios ya los tenemos acá. Y le doy Enter. Y el resultado es igual que a min.si.conjunto. Paola pues lo puede validar. El mínimo de las edades de los hombres de la zona norte es igual a B de min. Selecciono base de datos. Ahí me pasé la selección. Base de datos, punto y coma, el nombre del campo que contenga un número, edad, punto y coma, los criterios ya están acá. Y le doy Enter. Con la función min.si.conjunto ocurre el mismo inconveniente para buscar entre dos criterios que son de texto, dos criterios que son de texto en la misma columna. Que toca sacar el mínimo primero del norte y luego el mínimo del sur y luego a esos dos sacarles cuál es el mínimo. Para evitar eso, ahí sí, en lugar de utilizar min.si.conjunto, ahí sí podemos emplear b de min, diciéndole igual b de min en mi base de datos, punto y coma, el nombre del campo cuál debe ser. Si estoy hablando de mínimo, la función mínimo, el mínimo se puede sacar nuevamente, como les decía, sobre un campo que contenga números. El único que cumple con ese criterio es el de la edad, el resto tienes texto. Punto y coma, ¿cuáles son los criterios? Zona norte y sur, o sur en este caso, y le doy Enter y el resultado efectivamente es 18. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Se entiende qué hace B de min o no se entiende? Bueno, en general todas las que hemos visto. César, Sí, sí. ¿no? Sí, listo. Falta practicarlas, pero bien. Ok, listo, sí. Todo esto es de practicar, la verdad. Listo. Por aquí en BDMAX. BDMAX nos hace lo mismo. No vamos a, bueno, lo mismo, pero buscando el valor más grande. Aquí, por ejemplo, no recuerdo cuál es el resultado con el max, pero es básicamente lo mismo, igual B de max. ¿Qué va a hacer ahora? No buscar el mínimo entre un conjunto de criterios, sino el máximo dentro de ese conjunto de criterios. ¿Máximo de quién? De esta base de datos. Punto y coma, el nombre del campo. Min y max obligatoriamente tienen que ir relacionados a un campo en donde haya números. Entonces aquí aplica también el de la edad para más. Punto y coma. Los criterios ya están acá y le doy Enter. ¿Qué hace eso? Pues para mirarlo al detalle. Máximo de las edades de los hombres. ¿Quiénes son hombres? Estas personas de acá son hombres. ¿Quién tiene la edad más grande? La persona que se llama Nicolás. Ya. ¿Hasta ahí bien? Bueno, yo sé que bien. Esto ya es lo mismo que repetirlo de ahorita. Entonces, máximo de edades de las personas de la zona norte. Igual B de max. Invito por acá a Nicolás para que practiquemos de una vez. ¿Cuál sería la base de datos, Nicolás, de B de max? Mira, ¿para qué dije que tocaba faltar practicarlo? ¿Para qué lo dije? ¿Cuál sería la base de datos, Nicolás? Sería el mismo rango de arriba, ¿no? Sí, correcto. Ahí está el rango. Punto y coma. ¿Cuál es el nombre del campo? Zona. Como máximo, B de max me va a tomar
va a servir siempre y cuando el encabezado que yo escoja tenga números. Le pregunto, Nicolás, ¿zona tiene números o cuál tiene números? Sería edad. Correcto, porque la edad es donde tiene números. Punto y coma, los criterios ya están acá, que es el de la zona norte. Le doy enter y ahí está el resultado. BD Max. ¿Claro, Nicolás, ahí? Ahora todo tiene sentido. Así es. Listo. Bien, Nicolás. Entonces, la función. Ahora, el máximo de edades de los hombres de la zona norte. Igual, BD Max. El mismo rango, como nos dijo Nicolás, punto y coma. El nombre del campo es diferente al criterio. Como es una función máximo de base de datos, máximo solo retorna valores numéricos. Entonces el encabezado debe ser el que contenga números. El único que cumple eso es el encabezado de edad, nuevamente. Punto y coma, selecciono los criterios de acá y le doy enter. Ahora, permítame un momento. Volviendo por acá. Con la función más puntos y punto conjunto ocurre el mismo problema que con min puntos y punto conjunto para la búsqueda de dos criterios dentro de la misma zona que sean texto. La solución es la misma. Igual BD Max, la base de datos, punto y coma, nombre del campo que es la edad, punto y coma, los criterios que están acá. Y enter, y ahí está el resultado. Entendiéndose eso, pasémonos a la función B de producto. La función B de producto, ¿recuerdan que hacía una función de producto? Multiplicaba. Multiplicar. Producto viene de multiplicar, entonces la función B de producto va a ser una multiplicación en una base de datos, perdón. ¿Qué multiplicaciones va a ser? Las que cumplan determinados criterios. Sintaxis es la misma, el nombre ya se sabe que arranca por BD y en la función producto. Y por acá nos dice, la función nos dice producto de edades de los hombres. La función más parecida a B de producto es la que usábamos con el solver, que era suma producto. Es como la más parecida, pero pues no es del todo parecida. ¿Qué hacía un suma producto? Me multiplicaba matrices, matriz 1 por la matriz 2. En su momento tomábamos esta matriz multiplicada por esta matriz en un suma producto. Si yo pregunto producto de edades de los hombres, pues voy a sacar las edades de los hombres. La de Juan es 20, la de Luis es 25, la de Gerson es 23 y la de Nicolás es 32. Y si yo le digo suma producto, que igual puedo usar una función de una multiplicación normal, le digo suma producto, matriz 1, punto y coma, matriz 2, punto y coma, matriz 3, punto y coma, y matriz 4, punto y coma. Ve, matriz 4 y ya. Siguiente. Y el resultado me da 368.000. Eso me lo puede hacer BD Max. Perdón, BD producto. Porque miren que acá la complejidad está en seleccionar cuáles son
los hombres y empezar a extraer esos datos. Para no ponerse uno a extraer esos datos, pues uno dice, por ejemplo, acá, igual B de producto, mi base de datos, punto y coma, el nombre del campo, ¿cuál es? Como es un producto, los productos se hacen también sobre números. No se hacen sobre letras, norte por sur. ¿Qué resultado de eso? Ni idea. Se hace sobre números. Entonces, el encabezado nombre de campo es el que contenga números. Para este caso, la edad. Punto y coma, los criterios son los que están acá. Y le doy enter y me dice, vea, el resultado de esos 368.000. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Producto de edades de las personas de la zona norte. A ver, le voy a decir por acá, B de producto, mi base de datos, punto y coma, nombre de campo. Como es un producto, un campo que tenga un número, entonces edad, punto y coma, zona norte, que son los criterios, y le doy enter. Eso me da 9.720. ¿De dónde sale ese 9.720? Entonces, ¿quién es del norte? Juan es del norte, Isabela es del norte y Jacqueline es del norte. Toma sus edades y las multiplica. Es decir, esta edad por esta edad por esta edad. Quizás con edades pues no tiene mucho sentido. Con otros casos sí puede tenerlo. ¿Qué otros casos se me vienen acá a la mente? Hasta el momento solo se me vienen a la mente temas académicos. Solamente se me vienen a la mente. Casos aplicables hasta el momento no lo recuerdo en estos momentos para decir. Pero bueno, lo importante es que acá estamos entendiendo esas funciones de base de datos, porque además de estas hay unas para variación, para varianza, perdón, desviación estándar, bueno, etc. Pero pues esas sí tienen mucho menos aplicabilidad al contexto real, a menos de que se trabaje en temas de estadística y de economía o cosas así. Igual por acá, de nuevo, producto de edades de los hombres de la zona norte, B de producto. Selecciono acá el rango de mi base de datos, punto y coma. El nombre del campo, lo importante va a ser el nombre del campo. Si es una función de base de datos que se llama producto, es porque necesita un número. Si necesita un número, el encabezado que tengo que seleccionar es el que contenga número. Punto y coma. Los criterios son los que están acá y enter. Me da 20, ¿por qué? Porque el único que tiene una edad, que es hombre y que es de la zona norte es Juan. Entonces 20 no lo puede multiplicar por nada más, sino que hace 20 ahí solito. Y por acá tenemos producto de las edades de las personas zona norte y sur. B de producto, mi base de datos, punto y coma, nombre de campo, que es la edad, punto y coma, los criterios que están acá. Y enter. Y ese resultado es tan grande que no cabe ahí en las celdas. Da como 162.081.000. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Listo? Ahora, B de extraer. La función B de extraer, resulta que esta función, su análoga más parecida es la función buscar B. Porque de hecho de una vez, limitante de las funciones de bases de datos es que la estructura debe ir así. Creo que al principio se los mencionaba, por encabezados, que eran columnas y que estos eran registros. No puedo poner los encabezados por acá en filas, sino los encabezados deben ir en una columna distinta.
O sea, no puedo organizar la información como si yo fuera a usar un buscarache, para que me entiendan así. La función B de extraer extrae un único valor, ojo con esto, un único valor de una columna, de una lista o base de datos que cumple con las condiciones especificadas. O en otras palabras, solamente me puede extraer un solo dato que cumpla con todos los criterios, siempre y cuando haya un solo registro que cumpla con dichos criterios. Me explico. Yo le digo por acá igual B de extraer. Abro paréntesis. Y le voy a decir base de datos acá. Punto y coma. Nombre de campo. Si yo voy a hablar de edades de los hombres, si quiero extraer la edad de los hombres, pues me paro sobre el encabezado que se llama edad. Punto y coma. Los criterios son estos de acá, que el género sea masculino. Pero ojo con lo que dice la función, extrae un único valor de una columna, de una lista o una base de datos que cumple con las condiciones especificadas. Entonces yo hago mi pregunta, ¿cuántos hombres hay en esa base de datos? 4. Hay 4. Entonces si yo le digo B de extraer de esa base de datos, selecciono el nombre de campo de la edad y coloco los criterios de género masculino y le doy enter, él no me va a poder extraer nada. ¿Por qué no me va a poder extraer nada? Sencillamente porque no hay un solo hombre, hay 4 hombres. Y él no puede discriminar cuál es la edad que va a extraer, porque como todos son hombres, no sabe cuál va a extraer. Entonces por eso bota ahí un error. Por acá abajo dice edades de las personas de la zona norte. En esas edades de las personas de la zona norte, yo puedo decirle igual B de extraer, selecciono la base de datos, punto y coma, el nombre del campo, como yo quiero extraer las edades, pues selecciono el campo de las edades, punto y coma, los criterios son de la zona norte, pero vuelvo y pregunto, ¿cuántas personas o en cuántos registros aparece la zona norte? En 3, me dice por acá Jennifer. Sandy me dice en 3. Si me aparecen 3, ¿creen que me va a poder sacar el resultado o no me lo saca? Me bota también un error. ¿Qué dice? Bajo lo que les acabo de mencionar. Bota error. Bota un error. Bota el error. Porque hay 3 zonas nortes. Si hubiera una sola, ahí sí me va a traer el resultado. Por acá abajo. Edades de las personas de la zona norte y sur. Perdón. Edades de los hombres de la zona norte. Yo le digo, igual B de extraer base de datos, esta que está acá, punto y coma, el nombre del campo y la edad, punto y coma, los criterios son el género masculino y de la zona norte. Si le doy enter, ¿será que en mi base de datos voy a encontrar, será que en esa base de datos voy a encontrar algún resultado en particular o me va a botar error? Sí, vas a encontrar. Sí. Sí, porque solamente hay una persona que cumple ese criterio, que es masculino y el norte. Si existiera otra persona, pues ni modo, error. ¿Cuál es la aplicabilidad? Esa pregunta me la hizo porque bueno, me la preguntaron en el grupo de la tarde, me dijeron, ¿y si se puede buscar? ¿Será que con eso se puede buscar una cédula? No lo había pensado y efectivamente sí. Por ejemplo, más que buscar una cédula,
buscar el nombre a quien pertenezca la cédula, yo le puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. Digamos que acá está nombre, género, zona y esto en vez de edad sea columna, perdón, sea cédula. Si yo quiero saber a qué cédula le pertenece, a quién le pertenece dicha cédula dentro de una base de datos, yo le puedo decir lo siguiente. Yo le puedo decir, mire, acá le dejo la cédula y esa cédula es 20. Y yo le digo, me voy a ir por acá. Igual B de extraer mi base de datos. Punto y coma. ¿Qué voy a el nombre del campo? Si yo quiero saber el nombre al cual está asignado una cédula en particular, miren que cédula nunca se va a repetir, todos tenemos una cédula diferente. O bueno, un documento de identificación diferente. ¿Cuál sería el nombre del campo que voy a elegir para traerme precisamente el nombre a quien le pertenece esa cédula? ¿Cómo dejamos el apartamento? Nombre. Al nombre, punto y coma. El criterio sería cédula y que sea 20. Y ahí me dice, mire, yo le puedo decir, determinada cédula le pertenece a la persona, en este caso Juan. Ustedes pueden tener un nombre completo. Juan Alberto Galvez, por ejemplo. Y cosas así. ¿Sí lo dije bien? Ahí sí. Señor. Listo. Para eso les puede servir. Yo les decía que lo más parecido es un buscar B, ¿por qué? Pero es que el tema es que con el buscar B tocaría organizarlo con lo siguiente. Como hay dos criterios que son de masculino y del norte, me tocaría organizar. ¿Recuerdan el ejercicio que habíamos visto con las líneas de productos que teníamos por aquí X, Y y Z y por acá arriba iba como G08, K08 y H08? Creo que era algo así, más o menos. Ahí utilizábamos buscar B con buscar H o usábamos índice y coincidir para sacar la combinación que nos llevara al resultado que específicamente, por ejemplo, si acá fuera masculino, femenino y por acá los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, me tocaría hacer algo como eso y que M en el norte un 20, M en el sur un 25 y que dé la casualidad de que no se repite por ahí un M en el sur. Mira, acá se repite y yo cómo hago para colocar un 23 ahí. Por eso quizás lo que les decía, lo más parecido es un buscar B, pero pues no es tan parecido que digamos, solamente en ciertas circunstancias. ¿Hasta ahí es claro para todos? Para todos quedó claro, ¿no? Sí, señor. Listo. Ahora, por acá B de extraer esta base de datos. Bueno, volvamos esto a edad. B de extraer base de datos, punto y coma, nombre del campo. Voy a buscar que extraer las edades de las personas de la zona norte y sur. La edad, punto y coma, los criterios son estos. ¿Será que me bota error o será que me encuentra algo? ¿Cuántos nortes hay? ¿Cuántos sur hay? Nortes hay 3 nortes, sur hay 3 sur. Él no va a saber qué va a traer ahí. Enter y me va a decir error. Esa B de extraer es para casos particulares, en donde yo sé que tengo información en la cual
Las personas se identifican, por ejemplo, con un número y ese número es intransferible y modificable. Las edades, por ejemplo, no es buena opción porque la edad, muchas personas pueden tener 20 años, 30, pero no todas las personas tienen el mismo número de cédula. No todas las personas pueden tener el mismo código interno de la empresa y así sucesivamente. Hasta ahí claro con las funciones de bases de datos, ¿cierto? Hay Sí. más. Hay más, pero pues esas son las principales y las otras son más para temas estadísticos. Pasémonos a la hoja donde dice macros. En el día de hoy, como tal, vamos a ver es el concepto de las macros y qué tipos de macros hay. ¿Para qué sirven esas macros? Y mañana y pasado mañana sí vamos a hacer algunos ejercicios. Resulta que una macro como tal, o bueno, está definida como una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que uno desee. Cuando uno hace una macro, si uno la hace a través de una herramienta que se llama grabadora de macros que tiene Excel, nos va a grabar los clics del mouse, nos va a grabar las pulsaciones de las teclas, es decir, si oprimo control, si hago un control C, un control B. Y luego cuando creemos esa macro, lo que se puede hacer es ejecutarla después para que aplique lo que se hizo en dicha macro. En palabras más terrenales, ¿qué es eso? Supongamos que nosotros, por ejemplo, tenemos una tabla dinámica, bueno, todos los días recibimos un archivo y resulta que es un archivo que nos llega diariamente porque es producto, por ejemplo, de las llamadas que recibimos. Tenemos que saber cuántas llamadas fueron en determinadas horas, etc. Y yo genero a ese archivo, a esa macro, le genero lo siguiente. Bueno, a ese archivo siempre que hago, tengo el archivo, cojo el archivo y le digo créeme una tabla dinámica, le digo en la etiqueta de fila póngame tal cosa, luego le digo en los valores póngame tal cosa y luego cuando tenga eso le digo insérteme una gráfica y listo. Y eso lo hago hoy y mañana vuelve y me llega el archivo del día correspondiente y vuelvo y hago lo mismo y así sucesivamente. Cuando hay acciones repetitivas que son exactamente las mismas, yo puedo crear una macro para evitarme ¿qué? Para evitarme tener, uno, que crear la tabla dinámica, dos, tener que seleccionar cuál es la etiqueta, tres, de la fila, tres, seleccionar cuáles son los valores, cuatro, insertar la gráfica. Ahí hay 4 pasos. ¿Cómo yo hago para que esos 4 pasos se vuelvan uno solo? Que sea una sola combinación de teclas, control U por ejemplo, o que sea un botón y le dé clic ahí y me haga todo lo que les acabo de hacer. Eso básicamente es una macro, es donde nos vamos a ahorrar procedimientos, nos vamos a ahorrar pasos en una ejecución que continuamente es repetitiva. Resulta que la macro, como se dice, es para automatizar acciones repetitivas y estas se aplican sobre libros de Excel. Bueno, no solo sobre libros, se pueden aplicar sobre una hoja en específico, sobre celdas, sobre gráficos, como ya como pues lo habíamos visto, con una tabla dinámica, sobre una tabla dinámica. Y se puede modificar a través de un lenguaje de código que se llama VBA. Ese VBA es Visual Basic for Applications o Visual Basic para aplicaciones. Es el lenguaje que trae inmerso Excel, en donde ahí vamos a encontrar cosas muy distintas a lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay unos tipos de datos que son los números, los porcentajes,
las fechas, etcétera, etcétera. Para Visual Basic for Applications hay otros tipos de datos. Por ejemplo, un número puede ser, un número se puede expresar a través de un integer, que es un entero, de un double, que es a través de un decimal, y cosas así. Con las macros se pueden crear formularios personalizados. ¿Eso qué nos puede referir? Por ejemplo, podemos crear incluso, digamos, una pequeña espacio donde yo inserte, por ejemplo, acá, una interfaz acá, esto que está acá, me diga que voy a guardar lo que coloco acá. Entonces yo escribo acá, por ejemplo, el nombre, clic acá y guardé el nombre en una hoja donde está la información, una base de datos. Por acá, el apellido, clic y me guarda en esa base de datos. Por acá, la cédula y clic y me guarda en una base de datos. En vez de dirigirme a la base de datos, con que yo coloque una interfaz en el que diga aquí el nombre, aquí el apellido y aquí la cédula y yo permita guardarlos, me lo va a llevar directamente a otra hoja en donde guarde la información. Ahora, me puede generar automáticamente tablas dinámicas y gráficos, algo como lo que mencionaba al principio. Personalizar la interfaz de Excel. ¿Qué es eso? Aquí en la parte de arriba puedo generar, por ejemplo, una nueva cinta de opciones. Por ejemplo, supongamos que no existe insertar y yo creo la opción insertar. ¿Con qué herramientas? Tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas, tablas, ilustraciones, obtener complementos, etc. Yo puedo crear una cinta de estas, como por ejemplo, digamos acá, creo una que se llame para nosotros personalizado y que yo le coloque por acá en una, colocar, no sé, colocar letra tal a tales tablas. Entonces, clic ahí y queda como una herramienta. Es decir, como si yo fuera a hacer una negrita, clic ahí y ya se ejecuta. Modificar las opciones de Excel básicamente es que yo puedo modificar las opciones que vienen predeterminadas acá por Excel, algunas, no todas. No muy recomendable, la verdad. Con eso se puede hacer con básicamente con las macros. Se puede hacer. Hay dos tipos de macros que se pueden utilizar: a través de la grabadora de macros y a través de manuales en los cuales, perdón, y a través de macros manuales, que es escribir código. Las más sencillas son las grabadoras de macros, porque básicamente nos va a grabar las acciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, que yo a esta celda le ponga un formato, le ponga un borde. Quiero que me grabe esa acción para que se repita en otra celda. Entonces yo grabo la macro en lo que estoy haciendo y luego la replico en otra celda. Ahora, ¿cuándo usar macros en los cuales se debe escribir código? La grabadora de macros está diseñada para que nosotros podamos grabar acciones que ya existen. Por ejemplo, aplicar negrita, aplicar color amarillo, alinear el texto, insertar una tabla dinámica, una fórmula en particular que se ejecute. ¿Cuándo utilizar macros manuales o cuándo escribir código? Cuando, por ejemplo, no existe como tal una opción dentro de la cinta de opciones. Por ejemplo, ¿recuerdan que no existe una función resta? Que lo más parecido era una que llamaba lm.subtract. Como eso no existe, yo me puedo crear la función resta. No está dentro de las opciones de Excel, pero la puedo crear.
¿Cómo? De ahí depende mucho el pensamiento de cada uno. Nosotros más que todo vamos a ver grabadora de macros. Resulta que con la grabadora de macros podemos hacer muchas cosas y no necesariamente tenemos que saber programar. Yo les decía el otro día, tenemos una macro sencilla. No sabíamos que era ActiveSheet.PivotTables, no sé qué, pero si sabíamos que había un nombre de una tabla dinámica y queremos hacer eso mismo en otra tabla dinámica, pues lo fácil va a ser cambiar el nombre de la tabla dinámica y me va a hacer lo mismo. Eso como a manera de introducción de las macros. Por el momento dejemos hasta acá y mañana ya vamos a trabajar sobre ellas. Detengo la grabación